Hola, muy buenas a todos. Soy Kuma of the Comics y hoy os traigo el siguiente tema: el sol, el oro y One Piece. Ideas históricas y literarias. Sin más dilación, un brutal saludo y empezamos. Como siempre, por el índice, con los siguientes temas: el sol y el oro, personajes y mitos y cine, literatura y cómic, que bueno, no deja de ser en cierto modo algo de diseño y dibujo y literatura, pero es el noveno arte. Bien, vamos a empezar por el sol y el oro. Y es que el sol y el oro tienen el mismo símbolo alquímico. Como veis, estoy empleando de fondo Egghead, y es que, bueno, la alquimia no deja de ser, por así decirlo, un antecedente a la química actual. Pero vamos con ello. Aquí tenéis el sol y este es el símbolo que se le pone tanto al sol como al oro como símbolo alquímico. Obviamente actualmente es AU por la palabra latina aurum. Y bueno, deciros que también tiene aspectos zodiacales, como por ejemplo con Leo, que es uno de los signos que tienen como el astro el sol y el elemento fuego. Ahora veremos por qué. Bueno, representa también, como decía, al fuego y a la energía. Y esto tiene que ver, en cierto modo, con la llama madre o la Mother Flame, que, bueno, haciendo una referencia a la energía nuclear, pues podía ser un pequeño antecedente o una pequeña analogía al fuego, a la energía nuclear, y ya sabéis que el Sol también funciona por energía nuclear. Así que sí, es un pequeño Sol, por así decirlo, cosa que también Vegapunk hacía referencia, ¿no? Tener un Sol como energía base para, para todo, y de una manera un poco más limpia y sin agotamiento. Y por último, el primer sistema neumático, si no es el primero, es de los primeros, que es la eolipila de Herón. Herón de Alejandría, que vemos aquí, y esta es la eolipila, lo que hace que el fuego, pues, hierva el agua que hay dentro y esa especie de bola con dos chorros, pues, salga en vez de agua vapor de agua y que haga girar. Bueno, pues es algo similar a lo que pudimos ver en los primeros capítulos de Egghead. Bien, si pasamos, vamos a hablar un poco de personajes y mitos y vamos a empezar por Ciro II Magno o el Grande. Vivió aquí hay una pequeña horquilla de entre 600 o 575 antes de Cristo en su nacimiento hasta el 530 antes de Cristo también. Bueno, y por supuesto fue el fundador de la dinastía aqueménida. Aquí tenéis a Ciro II, una imagen suya, y vamos a hablar un poco de él. Bueno, pues es un gobernante de Persia, tuvo varios títulos reales, refiriéndome a la realeza, no a que existieran, que obviamente también tiene ese doble sentido. Al obtener pues, varios territorios conquistados en Oriente Medio, bajo su poder. ¿Qué es lo que hacía? Pues presentaba una, una mentalidad bastante abierta, ya que otorgaba la paz a aquellos territorios pues, que, una vez invadidos, se unían a su reino. Y bueno, pues esto es algo parecido a la Pax Romana que también se dio más tarde. Para aquellos que no lo sepan, Roma, una vez que conquistaba o la Galia o Hispania o cualquier otro territorio, lo que hacía era darles la paz si se unían al territorio romano. Y de esa manera desaparecía la guerra. Bueno, estos son los territorios. Lidia, como uno de ellos, ¿no? Arabia, bueno, también tenía por la parte de Persia, Babilonia y algunos de los territorios que podríamos decir que sería también algo de Escitia o Partia, para que os hagáis más o menos a la idea. Bueno, pues gobernó
o fue gobernado el caso de Persia o el Imperio Aqueménida a través de grandes jerarcas territoriales que eran llamados sátrapas. Los sátrapas actualmente tiene otro sentido, ya que digamos que es una persona tiránica y que siempre quiere tener el poder, pero en el caso de esto era pues un pequeño gobernante en un territorio de lo que sería el imperio en sí. ¿Mm? Así distinguimos entre lo que es la tiranía de un sátrapa que conocemos actualmente de lo que era en la época pues de Ciro II. Y luego decir que tuvo varios hijos, siendo su sucesor Cambises II. Murió tras invitar a Babilonia al rey y príncipe de los Masagetas o Masagetas, que eran escitas, y ser derrotado ante un ejército de una minoría comandada por su reina Tamiris o Tomiris también. ¿Qué pasa? Que la reina pues había sido también, digamos, enemiga suya y obviamente pues se valió de ese amor que sentía para luego traicionarlo. Y por último, algunos de los títulos, que tenía muchos, pues decir que era rey de Anshan, rey de Persia, rey de Media, rey de Reyes, algo parecido también a Cristo, ¿no? Como la película, gran rey, rey de los cuatro rincones del mundo y rey del universo, también Cristo. Bueno, vamos a irnos ahora a otro gran emperador, que es Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Bueno, aquí el icono lo tengo con una moneda, un estilo más numismático. Y deciros, bueno, pues este es un poco más tardío, del 356 al 323 a.C. Era hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia de Epiro, dos territorios de la antigua Grecia, y que tuvo como maestro a Aristóteles. A su vez, ya sabéis que es el discípulo de Platón y este era discípulo de, haber dicho Platón, de Sócrates, que no me salía. Bueno, vivió un tiempo en el exilio debido pues, a un comentario burlesco hacia la segunda esposa de Filipo, es decir, él tenía a su madre, que era Olimpia, se casaron antes y después de Olimpia se volvió a casar. Pues en este caso, al hacer burlas hacia esta segunda esposa, pues le tuvieron que expulsar, ¿no? Además, en la boda de su padre, pues con la última esposa que estaba comentando, ¿no? A la cual se le asesinó más tarde para poner fin a posibles reclamaciones al trono de otro supuesto hijo o que tuviese problemas a posteriori. Su reinado es muy corto, desde que tenía 20 años hasta los 25, durando pues 5 años de reinado. Esta es más o menos toda la expansión que tuvo del imperio de Alejandro Magno, llegando hasta Bactria, teniendo parte de Babilonia, toda Grecia o casi toda, y bueno, pues también la zona del de lo que sería actual Jerusalén y parte de Arabia, que no me salía. Bueno, pues dominó Egipto, gran parte de Asia Menor y Central, y venciendo a Darío III, en este caso es, bueno, y Antajerjes, que son dos reyes sucesores a Ciro III, ¿no? O sea, perdón, a Ciro II Magno, de, de los Aqueménidas. Y bueno, pues entre sus hijos, pues tuvo dos, pero vamos, se cuenta que con el primogénito e ilegítimo Heracles y luego tuvo a Alejandro IV de Macedonia, junto con Rosena de Bactria, que es
la esposa con la que tuvo a este segundo hijo. El caso es que murieron, tuvieron un problema bastante grande y debido a que no tuvo, bueno, tuvo problemas, digamos, Alejandro IV sin tener a Alejandro III pues, como padre en vida, pues hubo un montón de problemas sucesorios y, y bueno, pues Alejandro o sea, la muerte de Alejandro, pues gran parte eh, de los territorios pues fueron comandados por algo parecido a los sátrapas que habíamos visto antes, en este caso los generales, y como ejemplo muy conocido es Ptolomeo I de Egipto, que fundó pues el imperio tolemaico allí en Egipto. O sea, se fueron separando, se debilitaron y volvieron a tener distintos imperios en distintas regiones, pero no volvió a estar junto. Bueno, vamos a terminar no tanto con personajes reales, sino con personajes míticos. Y vamos a ver unos cuantos dioses solares. Por un lado tenemos a Ra y Amón en Egipto, tenemos a Zeus, Apolo y Helios. Zeus a lo mejor no es tan conocido como dios solar, pero sí tiene aspectos de dios solar. Apolo y Helios, pues Helios significa sol como tal, y Apolo ya sabéis que conduce el carro, solar me refiero. En Fenicia tenemos a Baal, a Amón y a Melkart. En Babilonia tenemos a Shamash y Marduk. Y en Persia tenemos a Mitra, que es curioso porque tiene también como ciertos aspectos un dios de los contratos, de la amistad, de la justicia y de la guerra. Para que veáis quién es este dios de aquí, con ese gorro fenicio que veis y montado a lomos de un toro blanco, algo que también se asocia, por ejemplo, con Zeus y con Poseidón, curiosamente. Bueno, y por último, aunque no sea de los últimos, pues tenemos en el hinduismo a Hanuman, que es un mono algo rebelde en alguna ocasión y que aparece en el Ramayana y en el Mahabharata. Y decir, bueno, pues que tiene casos como representa la fuerza, la devoción y la lealtad. Digo rebelde porque ya sabéis que también tiene ciertas similitudes con otro personaje que no es un dios, sí que es alguien bastante devoto y me refiero pues a Sun Wukong, ¿no? Aquí tenéis una imagen de cómo se le representa y bueno, pues que algunos dioses fueron demonificados. Ejemplo, Baal o Melkart. Y por otro, fueron absorbidos, como por ejemplo Apolo o Mitra. Bueno, pues dioses solares que, como veis, con el paso del tiempo, pues se les van cambiando propiedades hasta que llega o bien por el cristianismo o bien por el islam, pues van cambiando hasta que lo asocian a otro dios que les viene mejor. Bien, vamos a hablar entonces ahora de cine, literatura y cómics. Em, Vamos a empezar un poco con el cine y luego vamos a mezclar un poco entre la literatura y los cómics como tal. Aquí tenemos a Kinji Fukasaku, que vivió de entre 1930 hasta 2003, bastante reciente, digamos, y aunque han pasado ya más de 20 años. Bueno, pues él es el creador de esta película, o bueno, más tarde serie de películas, que es Batallas sin honor ni humanidad en 1973. Y bueno, pues hace inspiración a otro, en este caso cantante japonés, que es Tomoyasu, también conocido como Hotei, nace en 1962 y tiene pues uno de los discos que le veis ahí en portada, Electric Samurai, que es del año 2000 y lo utilizan una de las canciones que, que se llama precisamente, bueno, no, perdón, lo utilizan para Nuevas Batallas sin honor ni humanidad, que es la continuación de la serie de películas que veis ahí.
en Batalla sin honor ni humanidad, después de una serie de años en las que no hay películas. Bueno, pues deciros que hay este mismo nombre, Batalla sin honor ni humanidad, está dentro del disco Electric Samurai que utilizan para la banda sonora. Pero por otro lado, tenemos también a Quentin Tarantino, que nace un año más tarde, ¿vale? 1963, y que una de las películas más famosas es Kill Bill Volumen 1. También más tarde Volumen 2 y que utilizan la misma canción que he mencionado antes, Batallas sin honor ni humanidad, para la película de 2003 Kill Bill Volumen 1. Y ya por último tenemos a nuestro autor, Eiichiro Oda, nace en el 75, y por un lado tenemos Marineford en 2009, lo cual ya podría tener las bases de estas dos, o sea, de esta canción y de esta película, ¿no? Es decir, Electric Samurai como disco y Batallas sin honor ni humanidad, utilizada tanto en las nuevas Batallas sin honor ni humanidad y en Kill Bill. Y por otro lado, también deciros que tiene ya los tres personajes que aparecen en la última película de la serie Batallas sin honor ni humanidad durante el arco de Wano en 2018. Bien, si nos metemos ahora en literatura, tenemos a Rudyard Kipling de 1865 a 1936 y deciros que bueno, tiene una serie de novelas como por ejemplo Kim, el libro de la selva, que yo creo que es la más conocida, o Gunga Din. Es una persona que estuvo viviendo mucho tiempo en la India y bueno, pues deciros que la novela que vamos a ver o en la que nos vamos a centrar es El hombre que pudo reinar, que tiene aparte de su novela, también se hizo una adaptación cinematográfica con Michael Caine y Sean Connery, ¿no? Que veis abajo. Bueno, pero ¿de qué va? Bueno, pues deciros que son dos soldados del Raj británico de la India, que es como se llamaba más o menos en ese momento al territorio británico en la India. Y el caso es que se van o se aventuran a Kafiristán, que es un territorio actual entre Pakistán y Afganistán, y que está narrada por un periodista, en este caso del The North Star, la estrella del norte. Estos aventureros son Daniel Dravot y Peach Tolliver. Tolliver, perdón, Carnehan, ¿vale? Bueno, en este caso son dos nombres y un apellido, imagino. Pues el caso es que se encuentran con Kipling dentro de la novela, es decir, aparte del autor es un personaje, y el periodista es en una gira de algunos estados nativos en la India y le ayuda pues a un pequeño trabajo. Pero se arrepiente y avisa a la policía, ¿no? O a las autoridades e impide em, un chantaje a, a un raja menor, ¿vale? Ya sabéis que luego están los rajas mayores e incluso los maharajas, que deben ser algo supremo. Bueno, pues decir que se hacen pasar por una serie de un monje loco, por si no me equivoco es Dravot, y su sirviente, y aparece en la noticia, o en una noticia en los periódicos de Lahore. Lahore está en la India, como sabéis, o al menos suponéis. Y bueno, pues el caso es que salen de la India y cruzan con rifles para venderlos hacia Kafiristán, que está en al actual Afganistán. Son tomados por dioses y se piensan aquellos pobladores de esa zona de Afganistán que son descendientes de Alejandro Magno. Bien,
siguiendo con el mismo personaje, el mismo autor, pues deciros que ambos reinan durante un tiempo, pero Daniel Dravot, que está en este caso interpretado no por Michael Caine, sino por Sean Connery, pues quiere casarse con una muchacha de allí y tener descendencia con una kafir, ¿vale? Algo que pues al final el otro, es decir, Carnehat, pues no quiere, lo desaprueba. A pesar de ello, Dravot sigue con la misma intención de casarse, se casa y durante la boda es mordido por su mujer y empieza a sangrar. ¿Qué es lo que pasa? Que según el planteamiento que tienen los kafir, pues resulta que si sangras no eres un dios y por tanto es dado por un impostor. ¿Vale? Que es este caso que veis aquí, ya está sangrando, está con su corona y por tanto, pues así queda, ¿no? Sangra poco, no es mortal, pero ¿qué pasa? Que ambos huyen. Y Dravot con su corona, pues al... Y Dravot con su corona, perdón. em, Al cortarse, pues lo que os estaba comentando, ¿no? Pues eh, salen huyendo, cortan el puente colgante por el que pasan y bueno, pues consiguen cruzar de por un milagro. Dravot muere. En este caso, yo creo que por la caída del propio corte del puente y Carnehat consigue sobrevivir. Pero es crucificado en un pinar, ¿no? Utilizan los árboles de ese bosque, queda un tiempo allí clavado o al menos sujeto y que al sobrevivir durante más de un día pues es eh, perdonado y le dejan marcharse. Así que recupera la cabeza de Dravot con su corona y se va. Unos pocos años más tarde resulta que Kipling narraría esta historia al tiempo que Carnegie pues, es tomado por loco y encarcelado. Dentro del asilo, Carnegie moriría poco después. Bien, vamos a hablar un poco de una de las zonas que es Chitral. Chitral, ahora veréis el mapa. Bueno, pues es una comarca de Pakistán que está ya casi lindando con Afganistán. Sí, cercano al, ¿no? Es la zona por donde han estado, digamos, los kafires o esta población. Y es una zona muy montañosa y con población pashtun. Es esa población o los kafires pues serían ese tipo de población. Rudyard Kipling pues presenta a personas pastunes muchas veces en otras obras y también panyubíes, que son otra localidad que está en conflicto entre la India y Pakistán. Casos como la novela Kim o incluso Hugo Pratt, que es en este caso un autor de cómic, pues hace referencia en la página 168 de la Casa Dorada de Samarcanda. Ahora vamos a ver las imágenes, ahí está Pakistán, ¿vale? Y bueno, la zona que veis más o menos sería o sea, de Denin, de Singur, pues sería más o menos la zona Kafir. Y la zona limítrofe de Chitral, pues estaría yo creo que al otro lado. ¿Vale? Esta es una portada de Kim de 1901 de Rudyard Kipling, que volvemos a ver por aquí. Y fijaos, esta es, son dos viñetas de la Casa Dorada de Samarcanda, en el que se nos dice, a través de un Artist Rifles o un soldado británico, dice, pero nosotros también estamos extraviados, lo cual pues puede que sea una pequeña referencia a la novela que os estaba comentando. Soy el teniente London, quinta compañía de los Royal Gurkha Rifles, enviados para controlar la línea fronteriza
Y luego dice, una, ha salido de una gruta que es evidente, comunica por el otro lado, con territorio afgano, que es, como veis, esa frontera entre los dos países que mencionaba. Em, Han tenido suerte de que el temblor de tierra, es decir, el seísmo, no los haya bloqueado. Tenemos que partir hacia Chitral, que está al otro lado, es la zona que estáis viendo aquí de bordes, de puntos, ¿no? Esa línea de puntos. Y pueden unirse a nosotros. Bueno, pues eso es lo que nos dice en esas dos viñetas Hugo Pratt. Bien, si ahora pasamos un poco al cómic, tenemos la fábula de Venecia y la Casa Dorada de Samarcanda, que también, bueno, en este caso tiene entre medias, pues, algunos aspectos de comunismos y conflictos con otras zonas. Pero vamos a ver aspectos comunes. Tiene, por ejemplo, yo creo que con todos los cómics de este personaje, referencias históricas, la búsqueda de un tesoro, en este caso lo comparten los dos, y un planteamiento a modo de juego. Ahora veremos por qué. Y pues el propio logro de un tesoro, que en este caso no se logra en la Casa Dorada de San Marcanta, pero que sí que se logra en la fábula de Venecia, que en este caso es la clavícula de Salomón, que veis ahí en imagen, que es una esmeralda. Supuestamente, al menos lo es en la fábula de Venecia. Bien, pero nos vamos a pasar un momento a la historia de Oleg, que es este vikingo que veis aquí. Dice, yo soy Oleg, guerrero varego, siguiendo a Asmund, mi jefe. Pues vamos a ver un poco con él. Aquí veis un poco estas tramas, pues con algo de texto y con unas pequeñas imágenes. Como es mucho texto, voy a pasarlo luego y verlo un poco de forma separada, así que vamos con ello. Como decía, esa presentación de Oleg y Asmund, y dice que, bueno, pues siguiendo a Asmund, llegué a Bizancio para formar parte de la Guardia Imperial de Zoe y de su marido Miguel, el Paflagono, que son reyes de Bizancio, ¿no? Un día, un mercader, un mercader levantino, es decir, de la zona más allá, un poco más al este, comentó pues la historia de una esmeralda mágica. Me explicó, mm, sí, que se hablaba oculta, o sea, que se hallaba oculta bajo el sello de Salomón, cosa que, bueno, que en este caso es otro rey, pues, en este caso, si no me equivoco, es de, de los judíos, pero cerca de Etiopía, bueno, pues en la escalera de los encuentros. La escalera de los encuentros está en Venecia, en el Fontego de los Árabes, en San Marcilián de Albunduquilla, que es el nombre árabe de Venecia. Aquella noche maté al joven marinero y no le conté a nadie lo que había hecho, o sea, lo que había dicho. Y al día, o sea, un día el emperador nos contó y nos ordenó que fuéramos a Grecia a combatir a sus enemigos. Desembarcamos en el Pireo y combatimos hasta la aniquilación total del enemigo. Como veis aquí, el enemigo parece ser pues árabes. Y bueno, antes hemos hablado de Pláfagono y de Zoe. Pues vamos a ver quiénes son. Aquí está Miguel, Miguel Pláfagono, que vivió entre el año 1010 y 1041 como rey de Bizancio, si no me equivoco, fue en 1034 o algo así cuando le coronaron.
Y aquí tenéis a Zoe. Zoe porfirogénita, que es algo así como Zoe significa vida y luego porfirogénita es algo así como nacida en la púrpura. Que el púrpura, bueno, pues es un color que está muy vinculado a los emperadores y que es algo así como legítima también en este sentido. Ya vivió más tiempo, nació poco después, o sea, un poco antes, en el 978 y murió en el 1050. Para que os hagáis a la idea, cuando estuvo Harald Hadrata III de Noruega, pues fue en este periodo cuando estuvo al servicio de Miguel Plafagonio y tuvo que huir, supuestamente, bueno, fue encarcelado y luego más tarde huyó por supuestamente un robo de dinero. Pero, ¿qué es eso de Plafagonio? ¿A qué se refiere? Bueno, pues básicamente Plafagonia es una zona de la actual Turquía que veis ahí. Y bueno, se supone que es la zona en la que nació Miguel. Para terminar un poco esto, decir que sobre el león que montaba la guardia árabe, las indicaciones que permitirían encontrar la esmeralda de Salomón, que es esa clavícula, ¿no? Al menos en este cómic se supone que esa clavícula es una esmeralda. Y aquí, bueno, pues te va diciendo que aquí acaba el relato del Bare Golem, pero luego más tarde, para abreviar un poco, decir que un árabe, pues eso, sobre el púlpito de San Pedro, pues encuentra más cosas, ¿no? En este caso, no sé si será un plano o algo así, y vuelve a tener una ocultación de esa esmeralda o ese plano en lo que actualmente sería la sociedad de la logia Hermes, que está allí. Bueno, pues básicamente nos quedamos en esto. ¿Qué pasa? Que el león de Epiro, que ya hablé de él, tenía unas inscripciones en los hombros en forma de serpiente y teníamos una de Carl Christian Raff en el siglo XIX y por otra una interpretación de Eric Brate del siglo XX. Se dice que está mejor interpretada la de Eric, pero bueno, ahora veremos qué pasa con ella. Bueno, básicamente en la de Corto Maltés se opta por la primera, o sea, algo más parecido a la de Carl Christian. Y ahora veréis por qué, ¿no? Pero Oda puede que no opte por esto y que incluso la temática no sea el mismo, ¿vale? Simplemente quiero que veáis que Corto Maltés también es un aventurero, es considerado a veces pirata y como le gusta mucho la historia al autor, pues puede tener ciertas referencias que luego cambie el propio Oda, aunque luego también tenga más obras en las cuales basarse. Bueno, teniendo en cuenta esto, recordaros lo del León de Pireo. Esta es la interpretación de Carl, que dice que en el lado derecho aparece Asmund, que era el jefe de Oleg, acordaros, que grabó o esculpió estas runas con Asgir, Thorleif, Thord y Eibar a petición de Harold el Alto. Y por supuesto los griegos pues que se opusieron a ello. Y por el otro lado, en el lado izquierdo, pues Hakon junto con Ulf, Asmund, que volvemos a tenerle aquí, Orn, dice conquistaron este puerto, el del Pireo, y que estos hombres de Harold y Harold Hoffy, que debe ser posiblemente o el mismo Harold u otro Harold, no lo sé, impusieron una muerte, o sea, una fuerte multa debido a la rebelión del pueblo griego que se había opuesto a ello, ¿no? Dalk fue retenido, supongo que será otro guerrero, y cautivo en tierras lejanas. Y Egil
dice que partió en una expedición con Ragnar. ¿Y hacia dónde? Pues hacia Rumanía y Armenia, que está, bueno, Rumanía está un poco más al norte y Armenia está ya en el otro lado o sea, a un lado hacia el oeste, un poco más al norte, por un lado Rumanía y hacia el este Armenia. O sea que navegarían en el Mar Negro, entiendo yo. Y por otro lado vamos a recordar un poco a Eric. Aquí lo de cortar yo creo que va a ser esculpir o grabar en este caso, porque dudo que sea cortar como tal. Es decir, es verdad que vas a tener que dejar alguna seña en el mármol, pero no creo que sea decapitar o cortar las patas, que es lo que muchas veces eh, tenemos en mente cuando hablamos de cortar, ¿no? Pero bueno, lo cortaron en medio de sus fuerzas o de sus fuerzas, no sé por qué está en plural, acordaros que esto lo cogí literalmente, pero en el puerto los hombres cortaron runas, es decir, grabaron runas en las patas o en el hombro, ¿no? Junto al mar en memoria de Horsi, un buen guerrero. Los suecos le pusieron esto al león. Se fue por el camino con buenos consejos, oro que ganó en sus viajes. Y en el otro lado dice que los guerreros grabaron runas, no mejor dicho, los talló en una forma, en forma de pergamino, supongo que sería como una copia, ¿no? Los dejó grabados en una copia, supongo que poniéndolo encima de los propios hombros y de forma ornamental, es decir, más o menos de forma bella o hermosa. Y dice que Aeshkil y otros, pues, Tolir o Torlir, y la cosa no sigue. Dice, bueno, pues los tenían bien cortados o esculpidos los que volvían en Roslegan, que está en Suecia, y luego lo que decía, los dos nombres o hijo de no sé quién, corta o esculpe estas runas. Ulf y no sé quién, supongo que será zona que no se vea bien la lectura, los, los colorearon en memoria de Horsi. Ganó el oro en sus viajes. Por cierto, ya que aparece el nombre de Horsi, deciros que también hay mitología germano-celta en la que se hace referencia a Henge y Horsi y por tanto puede tener también relación con la parte germana. Bueno, y aquí tenemos a J.M. Barrie, vivió de 1860 a 1937, es el creador de Peter Pan. Y bueno, pues esta veis una portada de Peter Pan y Wendy. Es una novela de 1911 de este autor, ¿no? Y aquí tenemos a Luffy Nightmare. ¿Pero por qué lo he puesto? Bueno, pues en la obra, además esto se ve muy bien en la obra de 1953 de Disney, pues tenemos a Wendy cosiendo la sombra de Peter Pan al propio Peter, ¿no? Aquí veis cómo Peter está cogiendo la sombra después de capturarlo, pero quien termina cosiéndolo es Wendy. Esto puede recordar también, bueno, primero vamos a hablar de otro aspecto. Aquí tenéis también a Barry y deciros que James Garfio, pues presenta también otras cosas muy curiosas, ya que presenta el propio Garfio, que le da nombre, en la mano izquierda. También es experto en esgrima, es decir, maneja muy bien la espada, es erudito, sabe mucho y a pesar de todo, ¿no? Queda como a veces un payaso, un tonto, ¿no? Porta sombrero de ala ancha y con plumas, ¿vale? Aquí veis cómo es James Garfio y qué es lo que pasa, que si juntamos las
relaciones, digamos, entre los miembros más altos de CrossGuild, es decir, Crocodile tiene el Garfio, quien es muy hábil con la espada es Mihawk, y el que es listo pero es tomado por tonto es el propio Buggy. Así que poco más. Bueno, y aquí esto es lo que quería comentaros, ¿vale? Bark en 2007, tenemos a Moria que corta, en este caso, las sombras y que más tarde pues Luffy tendrá que hacerse con ella para poder luchar. Y antes de conseguir la suya, pues lo que hace es meter, si no me equivoco, eran 100 sombras eh, para enfrentarse a él y conseguir que todo se restaure. ¿Vale? Esta es la portada del tomo 49 en el que aparece y esta es en la obra de Chiro Oda. Si nos vamos, por ejemplo, a Corto Maltés, en la obra de 1980 de La Cazadora de Samarcanda, pues tenemos también esta doble viñeta. Usted debe ser un demonio, porque no tiene sombra. Y el propio Corto dice, ya veo. Bueno, aquí hace una doble referencia y es, claro, que es tomado en esta obra a Corto Maltés como alguien que no es él, que es en este caso Timur Shevket, ya que se parecen mucho, son casi gemelos, por así decirlo. Y bueno, pues la obra sería La Cazadora de Samarcanda y es de Hugo Pratt, ¿no? O sea que también hace referencia a la sombra como algo demoníaco, algo que podemos ver en Thriller Bark, y también esa especie de doppelganger o ese personaje copia que estaba comentando. Bien, si seguimos, también en la Casa Dorada de Somorcanda, pues tenemos esta secuencia. Dice, eh, es una historia que cuenta Corto Maltés antes de encontrar el tesoro y que luego veremos su final. Y, y la viñetación dice así. Corto empieza a hablar, ¿no? Dice, érase una vez un gran rey que se llamaba Ciro y que quería casarse con la reina Tamiris. Esto es lo que estaba comentando, ¿no? en la, en la parte de los dos personajes y que veremos. Dice que le ofreció un gran tesoro, pero ella le hizo cortar la cabeza y guardó el tesoro bien oculto. Pasaron los años y cierto día llegó otro rey llamado Alejandro, que se hizo entregar, sí, que se hizo entregar el tesoro de Ciro. Ordenó la fundación, perdón, la fundición en, vamos, en una esfera y que lo ocultasen en una roca, ¿no? En esta montaña, en el fondo de una montaña, ya veis aquí con la forma de sol, de esfera dorada, ¿no? Y es decir, así termina la historia de Trelawney, que es otro autor en este caso, ya que está siguiendo la obra de un escritor inglés, y dice la historia de Trelawney, el gran oro. Pero es un cuento sin final. A lo cual la niña dice, ¿sin final? Y bueno, pues Corto dice, ¿sin final feliz? Bueno, pues si seguimos, perdón, si seguimos, dice, más tarde dice Corto Rasputín y la niña armenia que hemos visto aquí con la que habla Corto, dice que descubren el tesoro de Ciro y también de Alejandro, fundido por Alejandro tras un derrumbe de rocas. La Casa Dorada de Samarcanda en las páginas 166, que son estas de aquí, dice, no es verdad, no he sido yo el que ha sido el tío Raspa, ¿no? O sea, el tío Raspa es Rasputin, ¿no? No soy tu tío, estúpido, ¿no? Esta es la niña respondiendo un poco porque se va muy mal con Rasputin y dice, ojalá, déjala tranquila y detengámonos. Es imposible seguir avanzando a ciegas.
por lo que enciende pues, una cerilla, ¿vale? Y aquí veis esta última secuencia que la voy a poner. Y bueno, pues básicamente la secuencia es que enciende la cerilla y encuentran el gran oro en forma de esfera dorada, lo cual emula un sol. Dice, ¿qué haces? Dice, nada, la cerilla se ha consumido o se ha apagado. Dios mío, ¿a qué esperas? Deprisa, ¿no? Como están poniendo un poco de presión. Un momento, estoy haciendo una mecha de papel para que la luz dure más tiempo. Ya está. Enciende la luz con el fuego y resulta que Rasputin dice que, bueno, veis que no está ese tesoro que antes hemos visto y dice, un momento, ¿dónde está el tesoro? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. Es imposible. Claro que es imposible. Mi oro, haciendo referencia al egoísmo que tiene Rasputin, dice, mi oro estaba aquí, o quizá allí. Dime, pequeña, aunque seas Armenia, tú viste el tesoro, ¿verdad? No he visto nada, tío Raspa. Bueno, para que os hagáis también un poco la idea, deciros que Rasputin es ruso también y ya sabéis que hay muchos problemas entre Rumanía y Rusia, al menos eh, también en otras zonas, pero que Armenia pues también es uno de los países con ese problema. Bueno, pues básicamente en la obra de One Piece, pues Luffy podría tener algo similar, ¿no? O busca una pieza, un tesoro, una pieza, de lo cual pues podría asimilarse a ese sol de oro. No tiene por qué ser, pero bueno. A modo de esfera solar, ya que Nika también representa un poco ese dios del sol y que Luffy pues también lo representa y que además coincide con el título del manga, ¿no? El One Piece, en definitiva. Esto no quiere decir que el oro tenga que ser así, pero podría darnos unas pequeñas pistas o que se base Oda en ciertos aspectos de Corto Maltés. A mí me parece, digamos, una pequeña curiosidad, más que nada. Y bueno, pues si te ha gustado, coméntalo, así que dale un like, dale a la suscripción y dale a la campanita. Con estas curiosidades, pues no quiero decir que tenga, como digo, no tenga de ser así, pero puede que coja ciertos aspectos de lo que hemos visto en otros cómics y en otras novelas. Un brutal saludo y hasta otra.